Pasco, diplomático, ex embajador de México en Cuba. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, qué placer platicar con usted. Nos gustaría que nos diera un poquito de luz sobre la importancia de este conflicto entre Estados Unidos y Nicolás Maduro y toda esta bandita que lo tiene acompañado desde hace varias décadas en territorio venezolano, pero hoy con la variante, evidentemente, de hablar de un narcoestado, de hablar de operaciones criminales a partir de la cabeza de funcionarios en Venezuela. Buenas noches, Joely, un gusto estar con ustedes y comentar este asunto. Yo creo que una parte fundamental que hay que entender en el conflicto actual es que se inscribe en la intención del gobierno de Estados Unidos de reajustar y replantear su relación no solamente con Venezuela, sino también con América Latina e incluyendo a México. Por esta razón, justamente la administración de Trump ha hecho la vinculación de Maduro como jefe del cártel de los soles, según la Casa Blanca, y que a su vez lo vincula con Honduras, con Guatemala y con México y con el cártel de Sinaloa. Entonces, toda esta vinculación no es casual, es una intención de crear una estrategia global de recuperación según como lo entiende la Casa Blanca, la hegemonía y el predominio en lo que yo llamaría la cuenca del Caribe. Y en esto incluyo desde México hasta Venezuela, pasando por Colombia, toda Centroamérica y las islas caribeñas. Y en ese sentido hay una estrategia muy definida por Estados Unidos, que es tratar de atemperar lo que es el régimen en Venezuela. Y para esto están acercando una armada muy importante a las costas de Venezuela, pero en general, y creo que esto sigue siendo cierto, la estrategia del gobierno de Estados Unidos no ha sido la invasión a Venezuela. Muchos han hecho el comparativo con lo que sucedió con Noriega en Panamá, pero la situación de Venezuela es muy diferente a Panamá. Y más bien las administraciones estadounidenses, la de Trump incluida, están planteando generar divisiones internas, especialmente en los comandos de contrainteligencia bolivariana, para tratar de crear la posibilidad de traiciones internas entre la policía, la contrainteligencia militar bolivariana y las Fuerzas Armadas de Venezuela para traicionar a Maduro de una u otra manera. Han estado empeñados en esto y hay una gran operación de tierra en Venezuela en este momento por parte de los elementos de inteligencia de Estados Unidos para provocar esta situación, pero también a nivel internacional. Por ejemplo, justamente el día de ayer, Brasil se desmarcó de Maduro. Y esto es muy importante, esta situación de que Brasil está diciendo si saben contar, no cuenten conmigo en la defensa de Maduro. Maduro ha convocado a alrededor de 15,000 soldados en la frontera de Colombia, como si Colombia fuese un país que amenazara a Venezuela. Curiosamente, Petro ha sido un presidente colombiano, amigo de Venezuela, y sin embargo, el hecho de movilizar a tropas en la frontera de Venezuela hace pensar
que la preocupación paranoica de Maduro es de que en efecto, por alguna razón, los militares colombianos, quizás desoyendo a su propio presidente, intentarían algún tipo de acción en contra de Venezuela. Es Claro. decir, hay un ambiente en general que no es solamente Estados Unidos, sino que se ha creado ya un fermento alrededor del asunto de Venezuela, agregando un último elemento que me parece importante. El gobierno de Venezuela hizo como una convocatoria a que todos los venezolanos se alistaran con armas, que se apuntaran para pelear junto con el gobierno de Venezuela en contra de una eventual invasión. Y lo curioso, según reportes de periodistas reputados y informes de inteligencia, al parecer, están indicando que realmente la gente no se ha sumado a esta especie de ejército popular de Maduro. Es decir, es Maduro con sus fuerzas armadas que en este momento están diseñando cómo hacer frente a esto y temiendo a su vez eh, traiciones internas, a tal grado incluso que decían que hay agentes de inteligencia cubana que están cuidando al chef de Maduro para que el chef mismo no lo Sí. envenene. Entonces, a ese nivel ha llegado la paranoia del régimen. ¿Cuál es el papel que tiene que desempeñar, por un lado, el Estado mexicano y por otro lado, particularmente la presidenta Claudia Sheinbaum en este momento previo a la revisión del TEMEC, sabiendo la importancia geopolítica de México y del gobierno mexicano como entes totalmente separados? Y en un minutito más o menos lo voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa, pero le quiero dar entrada a esto. Yo creo que la presidenta debiera escuchar con cuidado lo que está haciendo Brasil y Colombia en este momento. Ellos se están apartando, se están alejando de Venezuela porque saben que es una dictadura. Ahora, México dio su beneplácito tácito al régimen de Maduro. Mandamos una representación a su asunción como presidente. Mantenemos la embajada en Caracas. De hecho, nuestro embajador es casi un militante más del bolivarianismo Sí. que de Morena. Pero el hecho es que México debiera más bien reflexionar seriamente lo que esto está implicando y advertir los peligros de cómo una operación que no tiene que ser de intervención militar, de Sí. todas maneras, con los elementos a su disposición, puede provocar la caída de un régimen. Permítame hacerle una pequeña pausa. Invitamos a todo el auditorio a que se quede con nosotros platicando de la situación en Venezuela. Está con nosotros el embajador, ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pasco, precisamente sobre cuáles son las lecciones aprendidas que en este momento debe de tomar México frente a la situación y frente al trato que le va a dar el gobierno de Estados Unidos a Nicolás Maduro, a Vladimir Padrino López, obviamente a los militares más cercanos a Nicolás Maduro, a todos los que ha señalado como ser integrantes del cártel de los Soles y la red de operación del cártel de los Soles en Venezuela con el cártel de Sinaloa y otros cárteles evidentemente que están operando en la región. Bueno, obviamente hay una operación de bloqueo a Venezuela, es decir, la presencia de esta armada con la Fuerza Aérea estadounidense está creando de facto un bloqueo muy importante para desestimular también el tráfico de droga. Hay escenas ahorita que están pasando en la televisión internacional de cómo los helicópteros de Estados Unidos están hundiendo lanchas rápidas que salen de Venezuela cargando droga y la cantidad de droga que están incautando.
No sé si esto es simplemente una cuestión propagandística y no real, pero el hecho es de que hay una estrategia de crear un bloqueo y poner en acción fuerzas internas en Venezuela para que derroquen y efectivamente estos personajes que usted menciona, los líderes principales del régimen venezolano, eventualmente serán o extraditados a Estados Unidos y pudiera ser un resultado de la cumbre en Alaska entre Putin Claro, y, claro. y, y Trump, de que hayan acordado que Rusia aceptaría a todos ellos como exiliados o asilados en su país, tal y como lo hizo con Assad en el caso de Siria. Eh, yo no lo puedo descartar porque Rusia, China también, incluso Sí. Irán, han sido aliados de Venezuela y sin embargo recientemente han estado muy callados. No he escuchado una sola referencia de Rusia, por ejemplo, en defensa del gobierno de Maduro. Es decir, creo que lo que está creándose es ya el aislamiento internacional total de Venezuela, lo cual va a convencer a actores internos en Venezuela de que ya no tiene caso defender a Maduro y la camarilla que están gobernando porque han hecho o están haciendo inviable el país como tal, pero ciertamente lo que lubricaba la administración pública, que era el narcotráfico. Entonces, este aislamiento diplomático, que quiere decir que no hay a quién recurrir ni hay apoyos fuera de lo que tienen en sus propias armas, y el hecho de que el pueblo ha desairado el llamado a armarse como ellos pretendían, lo cual demuestra cuán aislado está internamente el régimen. Yo creo que están creadas las condiciones para probablemente veríamos quizá un sector de las Fuerzas Armadas que plantearían eh, derrocar a Maduro y crear una especie de gobierno de facto con elementos de la oposición, convocar a nuevas elecciones, en fin, crear una salida diplomática interna, pero con el aislamiento internacional absoluto que estamos viviendo, Es, incluyendo, e insisto, en este fenómeno extraño de los 15,000 soldados apostados en la frontera con Colombia, que es una cosa que aún no entiendo exactamente el sentido de ese despliegue. en todo caso, es cuestión de tiempo el futuro político en el poder de Nicolás Maduro y Camarilla. Así es, pero hay lecciones en todo esto para México. Y México tiene que observar con mucho cuidado porque lo que están demostrando es de que los regímenes, aunque tengan todo el control interno, son susceptibles al aislamiento, a convertirse en parias internacionales y a crear una situación económica interna insostenible. Y esto provoca la caída de los regímenes, aunque sean muy, muy fuertes y autoritarios. Ricardo Pasco, diplomático, ex embajador de México en Cuba, como siempre, le apreciamos enormemente estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Muy buenas noches. Muchas gracias. Bueno.